Europeos marchan en contra del hambre de la Unión Europea. Y es que no les ha quedado más remedio que marchar en contra del hambre que promueven espacios como la Unión Europea. Esto se ha expresado en países como Moldavia, donde las reformas que impone el gobierno como paso previo para poder oficializar el ingreso a la Unión Europea los ha llevado a un estado de deterioro económico que los amenaza con el hambre. Como siempre, los más pobres pagan los platos rotos. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Se levantan contra la Unión Europea. En la capital moldava, Chisinau, se han llevado a cabo movilizaciones en contra de la Unión Europea, así como la pobreza y el hambre que promueven para poder ingresar a la Unión. La acción de protesta se celebró bajo lemas tales como el siguiente: Abajo Maia Sandu, y Sandu y la Unión Europea son pobreza. Hasta el momento, las medidas del gobierno han llevado al país a una inflación que afecta sobre todo el transporte y los servicios básicos, lo que ha llevado a los moldavos a sacrificar la alimentación. Dentro de los participantes en la protesta se encontraban activistas del bloque opositor de la victoria que se oponen a la adhesión a la Unión Europea, coreando consignas contra el gobierno, utilizando ollas vacías. Yuri Vitniansky, representante de la formación política opositora, señaló a la prensa lo siguiente: con la llegada del frío, los ciudadanos empiezan de nuevo a ahorrar dinero en comida debido al elevado coste de los servicios públicos, siendo los pensionistas los más afectados, de ahí que sean los que encabezan las protestas. El representante de la formación política añadió lo siguiente: la gente ha empezado a ahorrar dinero. La mayoría de los pensionistas, en primer lugar, ahorran dinero para pagar los servicios públicos, para pagar la calefacción. El problema al que se enfrentan actualmente es que ahorran en alimentos básicos. Vitniansky también agregó lo siguiente: el problema es cada vez más relevante. Por eso hoy celebramos una marcha de los hambrientos con ollas y cucharas vacías. La marcha partió del edificio del Tribunal Constitucional en el centro de Chisinau, que los organizadores consideran que ha sido apresado por el partido gobernante Acción y Solidaridad. Los reunidos se dirigían por la avenida principal de la ciudad hacia el edificio de la administración presidencial, pero la policía los bloqueó. En una declaración preliminar presentada por el bloque de la victoria, ejecutor de la protesta a la alcaldía, se señaló lo siguiente: el objetivo de la manifestación era expresar su desacuerdo con la política antipopular de las autoridades de la República de Moldavia, política que castiga con fuerza a la mayoría de los ciudadanos del país. El gobierno moldavo de Maia Sandu solicitó la adhesión a la Unión Europea en marzo de 2022 y el estatuto de país candidato a la Unión Europea le fue concedido en junio de 2022. En diciembre de 2023, los dirigentes de la Unión Europea decidieron iniciar las negociaciones de adhesión, que ahora pueden pasar a ser efectivas a partir de un referéndum al respecto que se realizará este mes. Los representantes de la Unión Europea y de la República de Moldavia debaten las relaciones entre ambas en el contexto del Estatuto de País Candidato a la adhesión a la Unión Europea de Moldavia, con especial atención al diálogo político y las reformas. Reformas que han llevado a la actual situación de desesperación que viven los más desfavorecidos. No poderse alimentar correctamente porque deben destinar el dinero a calefacción ponen en una situación difícil a un segmento poblacional, por lo que marchas contra el hambre en la tan cacareada Europa civilizada del siglo XXI constituye una vergüenza para la Comisión Europea que encabeza Ursula von der Leyen. La entrada de países a la Unión Europea siempre ha sido traumática para los aspirantes que lo han hecho últimamente. Las medidas de austeridad que solicitan la misma tienen un manifiesto corte neoliberal que como siempre cae sobre los más pobres del país, y este es el caso actual de Moldavia, que ya empieza a sufrir el trauma. Todo se decidirá cuando los moldavos tengan que elegir si incluyen las aspiraciones europeas del país en su constitución y también si reeligen a la presidenta Maia Sandu.
el caballo al cual apuesta la Unión Europea en la carrera de adhesión del país a sus predios. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, viajó a Chisinau a hacer control de daños y anunció un paquete de apoyo económico de 1.800 millones de euros, enviando un mensaje muy claro. Algo así como que si Moldavia apuesta por Europa, Bruselas abrirá la billetera. Pero no dijo lo peor, y es que ese dinero hay que devolverlo. La política europea le pone la zanahoria al gobierno moldavo, pues ahora es el momento de vivir el embeleso de una posible relación idílica, la cual no siempre dura mucho, sino pregúntenle a otros que ya pasaron por este trago amargo en la vieja Europa, que cada día depende más de su socio transatlántico. Al respecto, von der Leyen ha asegurado lo siguiente: lo que voten el 20 de octubre será la decisión soberana de los moldavos, que son los que deciden qué hacer con su país, algo en lo que nadie puede interferir. Por supuesto, no dice en sus palabras que la ayuda que prometió tiene también sus condicionamientos respecto al resultado del referéndum. El plan de crecimiento anunciado en Chisinau por von der Leyen ofrece al país 1.800 millones de euros a cambio de reformas que harán que Moldavia avance en el proceso de adhesión a la Unión Europea, algo que comenzó en 2022. O sea, que hay que cumplir con determinados parámetros para ingresar, y la ayuda monetaria es la golosina, al parecer. Los medios de Occidente dicen que el 63% de los moldavos apoyan el ingreso en la Unión Europea. También que Sandu es la favorita para hacerse con la victoria en las elecciones presidenciales. Pero no están tan seguros de que así sea, pues con toda seguridad será necesaria una segunda vuelta, ya que será difícil que alcance el 50% de los votos. La campaña antirrusa se extiende en Moldavia y la policía denuncia lo siguiente: grupos paramilitares apoyados por Rusia tendrían planes para intentar interferir en la campaña electoral, llegando incluso a planear tomar el control de edificios gubernamentales. El mismo guión que en otras latitudes, y ya tratan de crear pánico y deslegitimar cualquier resultado que sea contrario a su candidato. Desde que Sandu llegó al gobierno en 2020, las relaciones entre Chisinau y Moscú han empeorado mucho. En el país existe una importante población rusa que es objetivo de discriminación por parte de las autoridades moldavas. La región con una importante minoría ruso-parlante es Transnistria. Se acumulan décadas de desconfianza y tensión. El territorio ruso parlante de Transnistria ha tenido que llegar a pedir el pasado febrero la protección de Rusia debido a la introducción de nuevas regulaciones aduaneras moldavas, por las que el comercio internacional desde Transnistria había perdido un grupo de privilegios fiscales. Los diputados transnistrios reunidos en Tiraspol, la principal ciudad del enclave, pidieron en ese momento a Moscú aplicar medidas para proteger Transnistria frente a la presión reforzada por parte de Moldavia, que adoptó medidas de retorsión económica contra la región de mayoría rusoparlante. En la declaración de los diputados decía lo siguiente: Transnistria, donde viven más de 220.000 ciudadanos rusos, enfrenta amenazas sin precedentes de naturaleza económica, social, humanitaria y político-militar. Una situación extraordinaria, muy relacionada con el conflicto entre Ucrania y Rusia. La situación en Moldavia es compleja y las autoridades, al parecer, continúan con su obstinada carrera de entrar en la Unión Europea. Esta situación no es más que la expresión de lo que genera la Unión Europea con sus políticas y las reacciones que va produciendo en el pueblo europeo. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene: un televisor.
Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.